Buenas tardes, a continuación voy a presentar mi informe final. Cómo enseñar matemáticas de una manera auténtica, creativa e innovadora. Su servidor Alfredo García Aguejote. La educación matemática en México. Actualmente en nuestro país existe una gran deficiencia en el aprendizaje de las matemáticas. Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria muestran poco interés por cursar esta materia y por ende tiende a complicárseles cada vez más conforme avanzan en su preparación profesional. Es un problema que se da desde la educación básica, primaria, llevan ese problema a secundaria, lo siguen extendiendo a preparatoria y a veces así se van con ese problema ya en su preparación profesional, ¿no? como académicos. Entonces es un problema grave en nuestro país. Por lo tanto, el presente trabajo se enfoca en la investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en las aulas. ¿Cómo se da esa enseñanza y cómo se da ese aprendizaje? ¿Cómo se está dando en la actualidad? Por una parte el profesor y por otra parte el estudiante, y cómo se relacionan entre sí, tanto la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, nuestro objetivo general es conocer las distintas prácticas de la enseñanza de las matemáticas en la actualidad, en el nivel básico y medio superior, así como analizar estrategias y prácticas de enseñanza creativas e innovadoras para mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. Para ello, conocimos las prácticas de enseñanza de las matemáticas en las escuelas, identificamos las causas por las que se genera un desinterés y aburrimiento por estudiar esta ciencia y nos acercamos a analizar las prácticas innovadoras y creativas para enseñar de manera estratégica matemáticas en las escuelas. La metodología utilizada fue mediante una investigación documental y la investigación de campo para la obtención de datos e información relevante más acorde a la realidad del contexto donde se llevó a cabo la presente investigación. El método utilizado para el análisis de datos fue el método deductivo. Empezamos por lo general y mediante encuestas, mediante el diario de campo, entrevistas, fuimos llegando a lo particular, lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje y cómo se dan estas dos en la educación. Primeramente vamos a exponer lo que es la enseñanza. Vamos a basarnos en la práctica del profesor, la práctica y el perfil del profesor. Profesores de educación básica son profesores formados en instituciones públicas para la enseñanza, es decir, están capacitados para la práctica de la enseñanza, pero no para enseñar un área o disciplina en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de docentes que imparten clases en educación básica tienen un perfil sobre la enseñanza, pero no conocen un área en concreto o una disciplina, en este caso matemáticas. Tampoco reciben cursos donde puedan enseñar esta materia. Y hay algunos que se les complica, opino que se le complica esta materia al momento de enseñarla. Entonces ellos se tienen que documentar primeramente para enseñársela a sus alumnos. Por el contrario, los profesores de educación media superior tienen preparación en cierta área, tienen una ingeniería o un perfil afín para impartir matemáticas, son ingenieros, son arquitectos, sin embargo no tienen preparación para la enseñanza, por lo que desconocen teorías y enfoques pedagógicos que guíen su práctica para la enseñanza de calidad. Aquí vemos que es todo lo contrario, porque el maestro quizás domine muy bien o sepa mucho de su área sobre matemáticas, pero él desconoce cómo impartirla, cómo enseñarla, porque no tiene esa preparación, no conoce sus enfoques pedagógicos. Y la mayoría opino que tampoco recibe cursos de cómo enseñar, ¿no? Entonces estos son detalles que me pareció interesante resaltar. ¿Por qué se da ese desinterés en el estudiante? Entonces aquí ya tenemos ciertas causas, ¿no? El perfil del profesor, su preparación del profesor. El otro punto es los materiales en la práctica del profesor.
A la hora de trabajar con los temas, los profesores no se apoyan de materiales visibles y acordes a los temas que se abordan. Y en el caso de primaria, de materiales manipulables, donde el estudiante puede entender las matemáticas haciendo y relacionándolo con la realidad. Es decir, el maestro llega, se pone enfrente de la pizarra, empieza a impartir su clase y no hace uso de otras herramientas tecnológicas o materiales visibles para el alumno. Y más adelante vamos a ver la opinión de los alumnos, donde ellos opinaron que el material para ellos es muy importante porque hay alumnos visuales que se apoyan de materiales para comprender los temas que el profesor está impartiendo en sus clases. El siguiente es la organización del grupo en la práctica del profesor. Esta práctica es muy común y resulta interesante resaltarla, que es la cotidianidad de la enseñanza de los profesores de matemáticas, de estar siempre al frente de sus alumnos escribiendo y explicando en la pizarra y los alumnos sentados en sus lugares durante toda la clase, tratando de entender y comprender lo que dice el profesor. Y no existe esa dinamización, ese dinamismo, esa interacción entre compañeros, entre docente y alumno. No problematiza los contenidos, simplemente están estáticos. Incluso los profesores no hacen uso de otros espacios de la escuela, simplemente ocupan el aula y es el único lugar de trabajo. Entonces, otro punto que resaltar, ¿no? Porque se da ese desinterés por parte de los estudiantes a la hora de aprender matemáticas. A continuación vamos a pasar con los alumnos, el aprendizaje. Ya analizamos la enseñanza, ahora vamos con el aprendizaje, lo que les gusta aprender a los alumnos. La mayor parte de los alumnos aprenden cuando les interesa lo que abordan en clases, cuando lo que estudian es relevante para ellos y que además les es familiar y entendible, lo que hace que se les facilite la adquisición de nuevos conocimientos. Y como podemos observar en la gráfica, ¿cómo consideras que son las clases de matemáticas de tu profesor? Y solo el 10% opinaron que interesantes, mientras que la mayoría opinó que muy poco interesantes. Y esto debido a los contenidos, que a veces no se relacionan con lo que le gusta aprender el alumno, con lo que le interesa, con lo que vive en su contexto, en su realidad, porque el alumno no sabe relacionarlo con su realidad, no sabe cómo aplicarlo. Entonces, esto viene a configurar también el desinterés por aprender matemáticas en los alumnos. ¿Cómo aprenden? Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, a los alumnos les gusta interactuar, descubrir entre pares, problematizar los contenidos mediante el trabajo colaborativo y participativo. Esto nos da a entender que al alumno no le gusta estar estático, sino más bien le gusta interactuar con sus iguales, entre alumno, su compañero, trabajar entre pares, descubrir el problema o hallarlo entre equipos, trabajar de manera colaborativa, moverse de su lugar de donde está, ser más interactivos, utilizar otros espacios. Y de esta manera ellos opinan que les resultaría más interesante las clases de matemáticas. Entonces hay que tener en cuenta las opiniones de los estudiantes para interesarlos. Otro punto que resaltaron los alumnos fue el uso de materiales por parte del profesor, el uso de las TICs, el uso de los espacios escolares y las actividades interactivas y dinámicas. Y en la gráfica se muestra claramente que el 40% opinó que mediante actividades interactivas les gusta aprender, el 30% mediante juegos lúdicos. Entonces el alumno necesita ser más dinámico y para ello pues las clases tienen que ser más dinámicas para que el alumno sea más flexible ante los contenidos matemáticos. Y a continuación aquí les presento una gráfica donde hacemos una comparación entre la práctica del profesor y
lo que le gusta aprender al alumno, cómo aprende, ¿no? Enseñanza del profesor y aprendizaje del alumno. En el primer punto vemos uso de materiales adicionales. El alumno aprende con materiales adicionales que usa el profesor, pero nos muestra la gráfica que muy pocos profesores utilizan materiales adicionales. El siguiente, organización en pares, en equipos, grupales, trabajos interactivos. Si vemos, la mayoría de alumnos les gusta trabajar de esa manera. Sí, que las clases sean más dinámicas, más interactivas, donde ellos puedan problematizar los contenidos. Pero resulta que los profesores no hacen uso en su clase de actividades interactivas. Simplemente llegan y imparten clases. Después vemos uso de espacios fuera del salón. La mayoría de alumnos quiere hacer uso de otros lugares y no solo el aula. Pero muy pocos profesores hacen uso de otros espacios de la escuela. Actividades interactivas, de la misma manera, los alumnos prefieren actividades más interactivas, más dinámicas, pero los profesores no hacen uso de otros espacios. Y por último, estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Aquí los alumnos, solo 3 alumnos respondieron que utilizan estrategias de aprendizaje. La mayoría no hace uso de estrategias de aprendizaje. Mientras que los profesores, 5 profesores, hablaron que hacen uso de estrategias de enseñanza. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica comparativa las diferencias, cómo le gusta aprender al alumno y cómo enseña el maestro. Entonces ya analizamos las causas y las consecuencias que se vienen dando. Entonces, como conclusión, vemos que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas están estrechamente relacionadas. Una le sucede a la otra, por lo que el profesor no es algo aislado del estudiante y del aula, sino más bien son un componente de un todo, que es la educación matemática. Si se cambia el enfoque de la educación y se pone en el centro al estudiante, y se proporcionará una enseñanza más eficiente y por consiguiente se dará un aprendizaje más significativo para el estudiante, más acorde a su realidad, lo que hará que se mejore la educación matemática en las escuelas de nuestro país. Entonces, si el docente toma en cuenta al estudiante, parte del estudiante, creo que las clases van a ser mucho mejor. Ya vimos ahí las consecuencias, porque se desinteresa en los alumnos, el uso de materiales, el uso de las TICs, las clases más dinámicas, más interactivas, la movilización en el grupo, el uso de otros espacios adicionales de la escuela y no solo el salón de clase, interactuar, partir del alumno, que el alumno sea un punto de partida, conocer al alumno qué le interesa y relacionarlo con el tema y partir de él, y no hacer del alumno un punto de llegada, porque hasta ahorita la educación matemática se ha venido haciendo así, ¿no? Que el alumno es un punto de llegada, el docente llega de fuera, trae su tema y llega al estudiante, pero debería ser todo lo contrario de acuerdo a los resultados que obtenemos. Debería de llegar el profesor y partir del estudiante y extenderse a partir de él. Y creo que esto hará que las matemáticas sean más dinámicas, más divertidas, más interesantes, más creativas para los estudiantes y pueda resolver de esa manera el bajo nivel en la educación matemática. Pues este es mi informe final, mi trabajo. Muchas gracias por observarlo, por verlo, y me despido de ustedes. Buenas tardes y gracias.